Buenos días y de nuevo bienvenidos a nuestro tercer foro de Humanismo Digital. Un gusto saludarles, Omar Peña, Director Nacional de Investigaciones. Nuestro foro busca generar una reflexión sobre la relación del mundo digital y lo humano, en particular entendiendo el desarrollo de lo digital como el acumulado histórico de los avances de la humanidad, pero a la vez llamando la atención sobre la primacía de lo humano como eje de la vida y su sentido. Quiero dar un saludo muy especial a los panelistas que nos acompañan en esta jornada y recordarles que en esta sala estamos trabajando el tema de lo privado, lo público y lo social en la era digital. Para ello, entonces, tenemos unos panelistas de primer orden que me permito presentar. En primer lugar, nos acompaña Carmen Pastor, española. Carmen, bienvenida. Especialista en tecnofinanzas, medios de pagos electrónicos, dinero electrónico, criptodivisas y Bitcoin, e-commerce. Carmen es profesora titular de la Universidad de Alicante. En la actualidad es investigadora principal de dinero digital y nuevas redes de pago. Gran parte de su trabajo se desarrolla en el ámbito de la tecnología blockchain aplicada a las empresas en colaboración de economistas e ingenieros. Se ha destacado el diseño que ha desarrollado Carmen con su equipo de la primera sociedad cooperativa que presta servicio en red blockchain, de la que en la actualidad es directora del comité técnico. Nos acompaña también Andrés Arrieta. Andrés, bienvenido. Andrés, de origen mexicano, en este momento se encuentra en San Francisco, en California. Olvidé decir que Carmen está en Valencia, en España. Andrés es gerente de proyectos tecnológicos de la Fundación Frontera Electrónica. Es ingeniero de telecomunicaciones y electrónica. Anteriormente trabajó para operadores móviles, gestionando y desarrollando proyectos desde las redes de radio y core hasta sistemas de TI. Al ver el estado de la privacidad en el mundo digital, a partir de experiencias anteriores, se une a esta fundación para ayudar a desarrollar herramientas que aborden estos problemas. Algunos de estos incluyen todo lo que tiene que ver con la privacidad, el manejo en las redes y demás. Nuestra otra gran invitada es colombiana, Helka Gutiérrez Barranco. Helka, bienvenida. Helka es ingeniera industrial, especialista en gerencia de empresas y especialista en administración y docencia universitaria, con amplia experiencia en los sectores público y privado de la región Caribe. Fue vicerrectora académica de la Universidad de Santander y se desempeñó en el sector público como jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Departamento del Cesar, secretaria de Salud y secretaria de Planeación del Cesar, y ejerció como gobernadora encargada del mismo departamento. Lleva más de 13 años como rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede de Valledupar, en donde gracias a su gestión ha sido condecorada como ejecutiva del año por FENALCO Cesar. Fue merecedora de la medalla Orden al Mérito Militar General José María Córdoba, otorgada por el Batallón 10ª Brigada del Ejército Nacional. Igualmente fue reconocida como ciudadana ilustre del municipio de Valledupar. Obtuvo distinción por su aporte al progreso y desarrollo regional por parte de la Asamblea del Cesar y ha sido 2 veces condecorada como líder en gestión por la revista Granma Internacional. A su vez, en esta sala contamos con el apoyo de Luz Tatiana Gómez, directora del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Área Andina, quien estará a cargo de identificar las preguntas o reflexiones de los asistentes a través del chat, el cual les invitamos desde ya a participar. Bien, recordemos que el eje de este tercer foro es la revolución de los humanos, y en esta sala profundizaremos sobre lo privado, lo público y lo social en la era digital. Nuestro espacio se distribuye de la siguiente manera. Desde mi rol de moderador plantearé unas preguntas a los panelistas. En medio de estas realizaremos, con el apoyo de Tatiana, algunas interacciones con los asistentes que nos permitan conocer inquietudes y reflexiones de quienes nos acompañan. Estaremos culminando nuestro espacio hacia las 11 de la mañana. Así entonces iniciamos con la siguiente pregunta. A partir de su conocimiento, formación y experiencia, ¿en qué áreas del entorno digital los seres humanos podríamos motivar una revolución? Doy la palabra en primer lugar a Carmen Pastor. Carmen, te escuchamos y bienvenida de nuevo.
Encantada de compartir con ustedes este espacio y reflexiones. ¿Desde dónde puede venir una revolución de los humanos, ¿no? Yo creo que la revolución pasa por la concienciación y la educación de la juventud. Eh, Actualmente estamos, pues, todo se centraliza en grandes empresas, ¿no? Las grandes Big Tech, tanto americanas como asiáticas, ¿no? Que dominan el mercado. Y, y a base de información gratuita, pues se afianzan con frentes de servicios. Yo creo que educar a la juventud en privacidad, criptografía y derecho a la intimidad, ¿no? A intercambios de valor peer-to-peer, P2P, que no necesariamente tienen por qué ser financieros, esto lo quiero dejar claro, puede cualquier valor, ¿no? Es decir, puede ser desde un intercambio simple de cromos hasta coleccionables, tanto físicos como digitales. Creo también que es importante el papel de la regulación, de las leyes, ¿no? Que nos protejan a todos en nuestra intimidad, de la correspondencia, y que se obliga también de alguna forma, ¿no? A las empresas a que su modelo de negocio cambie, es decir, mejorar la salud digital, ¿no? De nuestro entorno, y como típico ejemplo, ¿no? Pues el caso de los Estados Unidos, ¿no? Que explotan los datos, pues, para calcular las primas, por ejemplo, en tema de seguros. Yo creo que tenemos una juventud increíble, apuesto por ella, y de hecho por ejemplo, ahora un movimiento que está surgiendo, ¿no? Del cooperativismo de plataforma como alternativa, por ejemplo, a Airbnb, con Airbnb, Evacop en Canadá. Es decir, creo que las bases están sentadas y que nos queda un poco de trabajo, pero vamos, no creo que vayamos por un muy mal camino. Bien, Carmen, gracias. Ya volveremos sobre temas que has planteado en este mundo digital y cómo cambian aspectos de la economía. Helka, te escuchamos. ¿Cómo podemos generar esa revolución de los humanos que ha sido el eje de nuestro foro? Bienvenida. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para nuestros invitados, que en mi caso tengo que reconocer que debemos retomar muchos de los elementos que, por ejemplo, Carmen acaba de plantear, así como hemos estado escuchando a Cristian Menu como conferencista central, poniendo sobre la mesa puntos que resultan muy importantes para cualquier individuo a nivel universal. Felicitar este espacio, Omar, esta oportunidad de continuar abriendo una conversación tan poderosa. Definitivamente tenemos grandes retos y yo diría que la principal área de todo este tema digital tiene que ser la educación. Esa revolución tiene que ser motivada pensando en las personas, pensando en aquellos que han sido excluidos. Yo quiero retomar, por ejemplo, el tema de las zonas sin conectividad y todo el reto que esto plantea. Mientras el mundo abre la conversación para garantizar la conectividad a 7 billones de habitantes, para Colombia, y en mi caso personal les hablo desde una región del país cuyo índice de penetración de Internet, solo por mencionar un indicador, está por debajo de la media en Colombia. Definitivamente creo que desde la educación y desde todo este tema digital deberíamos generar una revolución para empoderar al ser humano tal como lo están hablando. Trabajar en lo que nos potencia como humanos, pensar en el ambiente, potenciarnos mucho más, como ya lo decía, como seres humanos. En la instalación del foro del día de hoy escuchábamos a Cristian plantear esos desafíos personales que tenemos. Poco a poco el mundo deja de ser un mundo que habla de ricos y pobres, de izquierda y derecha, para centrar la discusión en un mundo dividido entre empoderados y dominados. ¿Cómo la educación puede lograr que esa división o esa brecha se minimice? Porque definitivamente la tarea está en empoderar, ¿verdad? En cómo entrenar a las personas para que entiendan hacia dónde va la industria 4.0, en analizar cómo va a ser la quinta revolución industrial. El futuro definitivamente ya es el presente. Yo creo, Omar, que la gran revolución que estamos llamados a generar es cómo ayudamos entonces a estudiar el entorno de una forma continua para una mejor toma de decisiones.
cómo estudiar esas tecnologías que impulsan el mercado. Definitivamente la educación, como lo decía nuestra vicerrectora académica el día de hoy, tiene grandes retos, cómo cerrar la brecha de ese mundo, cómo trabajar en sistemas comerciales, tal como lo decía Carmen, para darle mayor rapidez, pero garantizando una ética del mercado. Unos retos muy grandes que tenemos desde la economía digital, tal como lo plantea siempre Carmen Pastor, nuestra invitada también el día de hoy. Entonces, definitivamente desde la educación, ¿cómo logramos que las personas no dejen de soñar? ¿Verdad? Está en nosotros la posibilidad de ser mejores personas, de ser disruptores, de seguir creciendo, decía hoy Cristian Menio, pero ¿cómo lo logramos? Desde la educación, definitivamente. Carmen ha traído elementos y todo lo que nos puede garantizar, pero bueno, ya tendremos oportunidad, como tú lo dijiste, Omar, de profundizar un poco más sobre estos temas. Obviamente profundizaremos más, pero sobre todo en tu planteamiento se nota esa importancia del territorio, que ahora profundizaremos y por el cual Ariandina hace presencia en la sede de Valledupar. Bien, y vamos con Andrés. Andrés, ¿cómo consideras tú cuáles son los elementos con los que podemos generar esa revolución de los humanos en un mundo digital? Te escuchamos. Y yo creo que como Helka lo mencionaba, la educación es lo más importante. Seguimos viendo en diferentes regiones donde hay claramente muy diversas balances de poder, es donde hay más educación o menos educación sobre cómo funciona la tecnología, ¿no? Y yo creo que lo que se ha estado mencionando sobre el balance de poder es lo más importante. Claro, el acceso, el tener una fuerte base económica te da obviamente mejores accesos, pero al final de cuentas es una cuestión de poder y no es una cuestión solamente de acceso a la tecnología, pero a qué tipo de tecnología, ¿no? Nosotros tenemos equipos de ciberseguridad que intentamos ayudar a la gente en grupos marginalizados, y lo que usualmente las recomendaciones de mayor seguridad para tener mayor privacidad que normalmente daríamos a cualquier persona no siempre aplican por este desbalance de poder o desbalance económico, porque no pueden tener acceso a las mismas herramientas. Y eso es uno de los grandes problemas que vemos hoy. Entonces, tenemos que empezar con la educación para poder cerrar esa brecha del conocimiento tecnológico. Y lo otro es que hay un discurso que en especial las corporaciones están intentando empujar en el público, que es una sensación de nihilismo, que no hay nada que hacer para nuestra privacidad, que es una batalla que se ha perdido y que el día de hoy ya no existe la privacidad. Y es una idea muy conveniente para gente como Mark Zuckerberg, que se dedican a vender los datos de todo el mundo, ¿verdad? Cuando él ha comprado varias casas alrededor para tener una vida privada, lo cual es muy curioso, ¿no? Y en efecto, es algo muy conveniente para estas empresas y para muchos gobiernos también, pero la vida privada sigue existiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es una concientización de que la gente tiene poder en el mundo tecnológico. Las tecnologías nos dan un acceso más fácil al poder y que tienen que ejercerlo. El votar, por ejemplo, el hablarle a sus representantes y exigir que pasen leyes que nos protegen es muy importante, y lo hemos visto en otras regiones en donde la gente se ha despertado y ha empezado a pelear por ellas. No sucede de un día a otro, claramente es un proceso que toma mucho tiempo y a veces uno puede pensar que no hay nada que hacer, pero si no empezamos educando a la gente sobre cómo funcionan estas tecnologías y sobre cómo pueden ejercer su poder a través de estas tecnologías, no vamos a lograr esos objetivos. Y yo creo que ya vamos para allá. Hemos visto muchos cambios en todo el mundo, en muchas regiones del mundo. Estamos viendo cambios, inclusive en países o en regiones bajo regímenes muy, muy estrictos del gobierno o del ejército. Hemos visto a la gente protestar y usar estas tecnologías para lograr un cambio. Entonces,
a mí lo que me traen las tecnologías creo es más esperanza, aunque hemos visto muchas cosas malas también, es esperanza, porque cuando nosotros recordamos como individuos y como comunidades que tenemos mucho poder cuando nos unimos, esto es lo que a mí me da esperanza. Y esa es donde yo creo que podemos tener realmente un cambio en el mundo. Gracias, Andrés. Creo que planteas elementos fundamentales, el tema de la educación, derecho y manejo de la privacidad y cómo jugamos con esos elementos y esos escenarios de poder. Bien, vamos entonces con una pregunta para Carmen en la línea de los trabajos que viene desarrollando ella desde su blog y demás escenarios de investigación que trabaja. En términos tecnológicos, es evidente la desigualdad en las regiones a nivel mundial. ¿Cómo cree usted que los países de Latinoamérica pueden mejorar en este campo para facilitar el acceso, uso y desarrollo de lo tecnológico, considerando la inequidad de nuestra región? Te escuchamos, Carmen. Muchas gracias. Yo me sumo, estoy encantada de compartir este foro con mis compañeros porque comulgo con todo lo que dicen, tanto con Helka como con Andrés. Yo distinguiría dos planos, ¿no? Un plano en el que estamos todos iguales, por desgracia, tanto en Europa como en Latinoamérica, como en todos los, en fin, el ser humano, ¿no? En todas las dimensiones del planeta, ¿no? Espacios territoriales, no hay diferencia. Yo creo que hemos perdido, y a mí esto me duele decirlo, pero los grandes atributos de soberanía, que es la moneda, ¿no? y la identidad, pues parece que sea ahora la pieza codiciada de todas las Big Tech, ¿no? Es decir, el intento, de aquí se ha nombrado, ¿no? De Facebook, en un primer intento con Libra, ¿no? Con su moneda digital, y ahora con el metaverso, ¿no? Es decir, es toda una lucha y a mí, yo defendería el valor de comunidad y de solidaridad y de interoperabilidad, ¿no? A nivel tecnológico, porque entiendo que somos seres que vivimos en comunidad y vivir en estas comunidades digitales acaban siendo sectas digitales, para mi gusto. Es decir, yo no quiero que mi identidad y mi moneda me la de Facebook. Bueno, no lo sé, es una cosa un poco, a lo mejor es un punto de rebeldía mío, ¿no? Pero entiendo que yo quiero tener, como decía Andrés, ¿no? Unos gobernantes a los que yo les pueda pedir mis derechos y me los reconozcan en una carta de derechos fundamentales digitales. Pero una carta de derechos fundamentales en los que yo, por ejemplo, estoy echando mucho en falta, por ejemplo, la soberanía, ¿no? La soberanía, pero también en la custodia de activos y en mi soberanía digital, ¿no? Quiero tener mayoría de edad también para administrar mis activos. No tengo por qué tener una empresa que me administre y me gestione mis activos digitales. Bajando al plano más de Latinoamérica, yo sí que veo que hay una gran diferencia de jurisdicciones, pero bueno, a nivel también mundial, ¿no? Pero sí que focalizando un poco, pues yo creo que, por ejemplo, Colombia en 1999 aprobó una ley, la 527, muy parecida a la española, de firma electrónica, del 97, que luego fue modificada en 2003 y que fue la base del reglamento IDAS tan importante para nosotros, ¿no? Y que fue en el reconocimiento de la identidad electrónica, que yo creo que es fundamental. Luego, pues en 2017 se modificó la ley para eliminar el software del cliente y, bueno, igual que ha hecho el reglamento IDAS. Y creo que, por ejemplo, esa similitud de leyes en la colombiana, la española e IDAS, pues puede generar una interoperabilidad legislativa que puede ayudar mucho, porque la interoperabilidad tecnológica es más sencilla, entiendo, y la jurídica nos abriría muchas puertas. Es decir, yo creo que tenemos que mirar a un mundo interconectado, pero un mundo en el que podamos comunicarnos todos y que las identidades se reconozcan, ¿no? Y que podamos comerciar entre los países, no seamos tan estrechos de miras. Quiero decir, la cooperación es global, no es solo focalizada en un centro, ¿no? En un centro territorial. Ahora mismo yo, por ejemplo, veo que en Cuba se está hablando ya de firma electrónica. A mí esto me llena de alegría y de satisfacción, pero veo que también hay países como desde Chile, ¿no? Hasta Venezuela, que existen leyes de firma electrónica. Yo creo que esto unido a que la mayoría reconocen la neutralidad tecnológica, pues es un gran paso abierto para la tecnología blockchain, por ejemplo, porque no deja de ser un libro de firmas y de sellos de tiempo, ¿no? La tecnología, me refiero. A partir de ahí tenemos una infraestructura, un mercado increíble. No sé, yo me encantaría que, por ejemplo, en Latinoamérica
pues se desarrollara una organización como una especie de hub, ¿no?, de interoperabilidad, tanto tecnológica como jurídica, ¿no?, y que ofreciera seguridad jurídica e interconexión a todos los países, ¿no? Yo creo que tenemos que cooperar, es nuestra única salvación, ¿no?, como especie, ¿no?, en este mundo, para poder sostener este gran desafío que estamos enfrentando. Bien, Carmen, gracias. Reivindicas un valor fundamental de lo humano, que es la reflexión que queremos traer como Ariandina en este mundo digital. El tema de la solidaridad y la cooperación, que a veces pareciera olvidarse o pensar que no es válido, y tú lo reivindicas con el trabajo que haces. Además tienes un conocimiento interesante de la región y la normativa, ya profundizaremos un poco más en ello. Bien, vamos entonces a escuchar a Helka. Helka, desde nuestro país, ¿cómo repensar la Agenda 2030 para que las regiones tengan mejor acceso a la tecnología y esta contribuya de manera significativa en su desarrollo? Te escuchamos. Sí, Omar, creo que, bueno, definitivamente nos hemos dado cita, 3 personas que estamos bastante identificadas, como ya lo dijo Carmen Pastor hace un momento. Definitivamente tenemos que partir de la base que la Agenda 2030, Omar, es un gran plan estratégico. Lo decidimos todos, son para todos. Y definitivamente tiene recetas, acciones, un camino, una ruta para llevar a un país o a un estado mucho más sostenible. Y definitivamente uno encuentra como mucha coherencia entre los procesos que puede atraernos, según la pregunta que me haces, todo el tema de la tecnología y cómo contribuye. Definitivamente yo creo que muy bien aprovechado y bien enfocado, todo esto puede ser una tremenda oportunidad para países como el nuestro, para regiones como esta, donde Ariandina ha llegado con una apuesta muy importante, como lo señalábamos hace un momento. La tecnología, Omar, y todas las revoluciones que esta implique para la humanidad, y especialmente para Colombia, tiene que ser abordada como una transición justa. No puede dejar atrás a nadie, ¿verdad? Hay que tratar de nivelar. Tecnologías que sean accesibles, inclusivas, una tecnología que le dé soporte al mercado, pero y que haga, dijéramos, igualitario las oportunidades y los derechos de los que venimos hablando. Definitivamente tenemos experiencias bien interesantes, Omar, donde la tecnología, por ejemplo, Watson IBM, con una aplicación que ha podido lograr, una de las más famosas que vemos es la empresa OneDocTree, una aplicación que se coloca en los móviles y que permite la identificación, la predicción de síntomas, ¿verdad? Y esto se hizo en el 2013, utilizado por el 90% de enfermeras, o más bien con una probabilidad de acierto de un 90% entre las enfermeras que usaron Watson para predecir enfermedades y que confían en lo que se les da para diagnosticar. Esto definitivamente es tecnología y datos de alta velocidad para llevar un servicio que antes no tenían personas que están ubicadas en regiones de difícil acceso. Y tú y yo, Omar, sí que conocemos de dificultades de personas que están ubicadas en regiones de difícil acceso, pero además en regiones como la nuestra, que ocupamos los últimos lugares en la mayoría de los rankings, Carmen y Andrés. Estoy ubicada en una región del país donde sigo insistiendo, aplaudir la llegada de Ariandina, hacerle una apuesta como la que se le ha hecho. En nuestro país, Carmen y Andrés, existe el proceso de acreditación de alta calidad y Ariandina, hoy por hoy, acaba de darle al Cesar, después de 53 años de creado su primera institución acreditada en alta calidad. Pero menciono esto para decirles que en muchas de las mediciones de desarrollo socioeconómico y competitividad estamos en los últimos lugares. Por eso, el reto de la Agenda 2030, abordada o asumida desde la perspectiva de muchas estrategias que nos permitan el concepto, por ejemplo, de ciudades complementarias. Todo esto de lo que se está hablando en la quinta revolución industrial. Ciudades que no tienen desarrollo e infraestructura y que se complementan a través del concepto de geografía funcional.
en ese tema de cómo me complemento en virtud de lo que tengo y me hace falta con otra ciudad que tiene lo que me falta y que le falta lo que yo tengo, ¿verdad? Las megalópolis inteligentes y bueno, unos conceptos nuevos que habría que revisar desde la perspectiva de los retos, especialmente regionales que tenemos desde la Agenda 2030, la educación y cómo desde ella democratizamos la ciencia y la tecnología, aspectos que ha abordado Carmen Pastor. Estuve también revisando cómo visibilizan desde el laboratorio que lideras, Carmen, un mayor liderazgo femenino en sectores como el de las finanzas y que tiene todo que ver con el quinto objetivo de desarrollo sostenible relacionado con equidad de género, ¿verdad? Y abordan de tal manera que visibilizan a Christine Lagarde, directora del FMI, que hoy es presidenta del Banco Central Europeo, como investigaciones que han realizado confirman que una mayor proporción de mujeres en consejos de administración de bancos y de supervisión financiera se asocia con una mayor estabilidad. Estos son temas que se están abordando. Fíjate que este laboratorio también habla de todo el marco legal desde el derecho a la competencia, evitar el monopolio, que la tecnología quede acaparada en pocas manos. Y me llamó muchísimo la atención definitivamente esa red de blockchain, Carmen, desde la base de la apertura, una sociedad cooperativa. Yo creo que temas como estos permitirían, Omar, un abordaje de la Agenda 2030 desde regiones como la nuestra de una manera más acertada y más efectiva. Así que yo sí celebro esto y estoy ávida de invitar y de abrir espacios en nuestra región con personas como Carmen y Andrés, que precisamente nos ayuden en todos los retos que tenemos. Sí, Omar. Muchas gracias, Helka. Planteas elementos, acceso, equidad, competitividad y todo lo que tiene que ver con el papel de la mujer y el enfoque de género en estas políticas y en los desafíos del 2030 en Colombia y en particular en la región del Valle de Upar, el Cesar y el norte y bueno, y toda la Guajira. Bien, vamos ahora con nuestra pregunta para Andrés. Andrés, si la disolución de las fronteras entre la vida privada doméstica y la vida pública se da por el advenimiento de nuevas tecnologías de la comunicación y específicamente con la llegada de las redes sociales en plataformas virtuales, estos ámbitos permanecen claramente diferenciados en lugares con baja o nula conectividad. ¿Es viable esa privacidad en lugares con baja o nula conectividad? Te escuchamos, Andrés. Bueno, yo creo que como lo ha mencionado Carmen y Helka, la tecnología más bien nos trae mucho poder, ¿no? Y sobre todo para lugares muy remotos en donde han sido cortados tradicionalmente de participar de una forma más fácil por ejemplo, con la economía o la educación. La tecnología ayuda a cerrar esa brecha. Pero es cierto que muchas de estas tecnologías traen una invasión a la privacidad. Entonces, yo no creo necesariamente que hay una disolución de las fronteras, pero un cambio de las fronteras. Hay varias cosas que están pasando. El cambio sucede por varias cosas. Primero, si hay una disolución y cambio de fronteras entre lo que es lo digital y lo físico. Y más que disolución, diría que se están juntando de una forma que cuando aplicamos las formas tradicionales de ver el mundo, no es muy claro. Y ese es lo que tenemos que empezar a hacer en el mundo digital, es cambiar nuestra forma tradicional de ver las cosas, porque, por ejemplo, cuando se trata de banca, tenemos una visión muy tradicional de lo que es la banca. Y inclusive cuando hablamos de la banca en línea, la gente solo piensa en entrar a su cuenta bancaria y ver el balance y tal vez hacer una transferencia. Pero mucha gente no sabe que en muchos países empresas compran los datos de lo que han comprado a través de su tarjeta de crédito que supuestamente está en el mundo no tradicionalmente en lo que la gente piensa en el mundo digital, y se unen esos datos a otros datos de cómo uno se comporta en el mundo digital para conectarlos. Entonces, en ese sentido hay un cambio de las fronteras y sí hay como una disolución de lo que tradicionalmente pensamos el mundo digital y el mundo físico.
hay una falta de entendimiento de cómo funcionan las tecnologías. Entonces, cuando la gente usa las tecnologías, cuando traen modelos que no necesariamente son los adecuados en cuanto a qué es lo privado y qué es lo público, cometen errores o piensan que es que en lo digital no hay privacidad. Entonces, un ejemplo muy claro es cuando uno manda un mensaje de chat en WhatsApp a un grupo o está en un grupo privado, supuestamente en una red social. Y mi ejemplo es, bueno, cuando habla uno con amigos, hay una cierta expectativa de privacidad y no. Cuando uno dice, oye, queda entre nosotros, pues eso es lo que esperas que pase. Pero cualquiera de las personas que estuvieran en esa conversación puede ir con el chisme y contar lo que uno comentó a otras personas. La diferencia entre lo digital y lo físico es que las tecnologías digitales traen primero un alcance que no había antes. Cuando hablas con amigos y van a chismear, chismean en tu comunidad y probablemente se queda ahí. Cuando sucede esa invasión de privacidad en el mundo digital, es el mundo entero, es el Internet entero. Entonces, hay una amplitud de esa violación de privacidad con impacto mucho más fuerte, que llega mucho más lejos. El otro es la velocidad. Hay una diferencia entre la velocidad de voz a voz al Internet, es la velocidad de la luz. En una fracción hay millones de personas viendo lo que alguien tomó de tu vida privada y lo compartió en Internet. Esa es la verdadera diferencia y eso es lo que tenemos que intentar explicar a la gente de la potencia del Internet, de estas tecnologías, crea que los problemas que teníamos antes siguen existiendo, pero la forma en que suceden es mucho más grande, mucho más poderosa y mucho más invasiva. En la cuestión de invasión, antes no teníamos micrófonos en nuestras casas, no teníamos dispositivos que están en cada ámbito de nuestra vida, que están centralizando todos esos datos. Y ahora con las tecnologías lo tenemos. Hay gente que tiene altavoces que uno le puede dar comandos con voz, entonces el micrófono está prendido todo el tiempo, escuchando todo el tiempo. Tenemos teléfonos móviles en los que tenemos toda nuestra vida, hacemos nuestra banca, nuestras compras, platicamos con todos nuestros amigos, familia, tenemos fotos privadas, toda nuestra vida está ahí y eso es lo que ha cambiado. Entonces lo que tenemos que hacer es un cambio de nuestro modelo de lo que tradicionalmente vemos entre lo que es público y físico para entender que cuando agregamos las tecnologías, el impacto en una violación de privacidad no solo es más fácil, pero es mucho más grande. No es necesariamente que esas fronteras no existen. Cuando uno comparte algo en una red social, la gente tiende a pensar, bueno, es que esa persona no tiene vida privada, ha compartido todo. No, 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 no. La persona, aunque por mucho que comparta, aún los influencers han decidido qué ponen en esa red social y qué no ponen. Siempre hay una vida privada y creo que es importante que recordemos, siempre hay algo que escogemos tener privado. Entonces, hay esos dos cambios mentales que tenemos que hacer que son muy importantes. Mencionaban la diferencia entre lugares con poca o nula conectividad. Y yo creo que no deberíamos ver lugares con nula o poca conectividad tienen más privacidad. Y entonces la solución es que no haya conectividad. Porque la realidad es que si no damos conectividades a comunidades, lo estamos cortando de participar en la sociedad. El día de hoy no tener conectividad es no ser capaz de participar en la sociedad. Y esa no es la solución. La solución es que entremos en marcos legales y que introduzcamos tecnologías que le den poder a la gente de decidir qué es lo que quieren que sea privado y qué es lo que quieren que sea público. Y otra vez, entramos en un ámbito de el poder en base a tu nivel económico u otras razones. Si lo vemos en teléfonos móviles, hay una gran diferencia entre un teléfono Android muy barato, todos los software que espía y que roba datos versus al más caro que probablemente tiene más protecciones o a otros teléfonos. Entonces, de ahí empezando en qué teléfono uno puede comprar, hay una gran diferencia en el nivel de privacidad que uno puede tener. También ese desbalance de poder genera que en mi trabajo, obviamente hay un gran respeto a la privacidad por donde estoy, pero aparte yo tengo mucho poder. Mucha de la gente que trabaja en empresas tecnológicas tienen mucho poder individual de decir,
yo no quiero esto en mi computadora personal o en mi teléfono personal. Pero la mayoría del mundo no tiene ese poder. Y cuando van a un trabajo, por ejemplo, muy conocido el caso de la gente que trabaja en Amazon, que pues tienen que instalar cierto software. Y si no puedes comprarte 2 teléfonos para mantener uno para el trabajo y otro para tu vida privada, lo que sucede es que estás ahora trabajando para empresas que te están obligando a instalar software que te espía supuestamente para mejorar el rendimiento en la empresa, bla, 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 bla. Pero hay una diferencia de poder entre la gente que puede decir no o comprar 2 dispositivos y decir, no, tú me tienes que dar un dispositivo para el trabajo, y los que no. Entonces, esto lo que platicaba Helga y Carmen sobre el desbalance de poder es muy, muy importante. Y la tecnología no es tener tecnología o no para tener privacidad, es más bien cómo damos tecnología y herramientas tecnológicas y legales a la gente para, sin importar el nivel económico, siempre tengan el poder de decir no y decidir qué va en lo privado y qué va en lo público. Gracias, Andrés. Me parece muy, muy importante lo que planteas. No podemos dejar comunidades sin conectividad. Hoy por hoy, base del desarrollo, la competitividad y demás. El tema es educarnos todos en el manejo de lo público y lo privado. Y tú planteas, y tu fundación lo trabaja, lo privado no se pierde, es del manejo de cada uno, y eso privado es fundamental para que puedas tener interacciones sanas con tus grupos particulares y separar muy bien esos mundos del trabajo y de las redes de lo privado propiamente. Ahí está ese poder, y creo que ahí está esa revolución justamente de lo humano, privilegiando allí la idoneidad y el criterio para esa toma de decisión. Bien, vamos entonces ahora a participar con nuestro público. Queremos saber qué piensan quienes nos acompañan en este tercer foro de Humanismo Digital. Para ello vamos a desarrollar una actividad por Menti. Les pido por favor que ingresen a través de internet a Menti, www.menti, como se escucha, .com. Y una vez que ingresen, vamos a dar unos minutos, menti.com. Si ya están abriendo Menti, entonces por favor digiten el siguiente número. Les va a pedir un número esta plataforma. El número es 24 61 68 55. 24 61 68 55. Damos unos minutos para que ingresen. Bien, me dicen Tatiana, Laura también, quien nos acompaña, que ya están ingresando las personas a Menti. Y vamos a generar en Menti 2 preguntas. Queremos que nuestros panelistas también escuchen estas preguntas y vean los resultados de la misma. La primera pregunta es en la vía de selección múltiple y plantea lo siguiente. Usted, cada uno de ustedes, ¿qué tan dispuesto estaría a ceder su privacidad para obtener mayor acceso o dominio en las redes sociales? Repito la pregunta. ¿Qué tan dispuesto estaría usted a ceder su privacidad para obtener mayor acceso o dominio en las redes sociales? En este momento estamos teniendo la respuesta. Las respuestas son un sí, totalmente dispuesto, un de acuerdo, pero con reservas, un 50-50, o no, totalmente en desacuerdo. Entonces aquí les invitamos a que sigan generando las respuestas a la pregunta que ya aparece allí en menti.com. Bien, está creciendo esa respuesta. Aquí ya se está dando como un empate entre el no y el 50-50, de acuerdo pero con reservas. En el sí el número va más bajo, y bueno, se relaciona justamente con lo último que nos planteaba Andrés sobre el tema de privacidad. Bien, les esperamos, hay varios asistentes, pero todavía algunos no ingresan. Es www.menti.com, les va a pedir un número, el número es 24 61 68 55. Al dar ese número les va a aparecer las preguntas y ustedes cada uno elige la respuesta que considere a la misma. Me dices, Tatiana, en el momento que consideres que vamos cerrando nuestra selección múltiple,
y Laura, quien está allí desde esa parte. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, señor. Teníamos un empate y no totalmente, en ese momento estaba 50-50. Va subiendo de acuerdo, pero con reservas. Vamos a tener 30 participantes con ese y totalmente dispuesto, solamente 6 personas y totalmente desacuerdo. Si tú quieres, digamos, un minutico más a que termine de participar, lanzamiento. Bien, bien Laura, gracias. Pues vía, iniciaba el 50-50 más bajo y como bien lo señala Laura, creció enormemente. En este momento gana, entre comillas, el 50 por 50, de acuerdo pero con reservas. En la pregunta ¿qué tan dispuesto estaría a ceder su privacidad? Vamos con una puntuación de 39 personas que nos plantean que de acuerdo pero con reservas, 25 nos dicen que no, que totalmente en desacuerdo y solo 5 nos dicen que estaría dispuesto a entregar su privacidad para obtener mayor acceso o dominio en redes sociales. Bien, agradecemos a todas las personas que han estado participando en este Menti que desarrollamos para motivar esta interacción con las personas que acompañan este tercer foro de humanismo digital. Vamos entonces a nuestra segunda pregunta. Para nuestra segunda pregunta, la persona en el mismo link, en el de Menti, con el mismo número, la persona va a elegir una frase con la que en mayor medida se identifica frente a la pregunta. Y esta es, desde su perspectiva, ¿con qué palabra identifica en mayor medida la denominada revolución digital? Desde su perspectiva, ¿con qué palabra identifica en mayor medida la denominada revolución digital? Estamos entonces atentos, ustedes eligen allí la palabra, hemos predispuesto algunas palabras que pueden facilitar el identificarlas, ustedes eligen qué palabras y generamos esa nube de palabras que nos permita conocer las percepciones de nuestro público frente a esta inquietud. Agradecemos a todas las personas que por YouTube nos acompañan en esta sala, la sala 1, donde estamos trabajando el tema de lo público, lo privado y lo social en esta revolución del mundo digital y dentro de nuestro foro de humanismo digital. Aquí ya aparecen algunas palabras con las que se identifican en mayor medida. Aparece innovación, nueva mentalidad, qué interesante, cambio, conexión, transformación, consumismo, capitalismo. Yo creo que Carmen ahí está muy en línea de lo que está pasando acá con estas frases de consumismo, capitalismo, que ha sido un elemento que trabaja de manera fuerte. Gracias a las personas que participan. Estamos viendo muy motivado a nuestro público y cada vez generando mayores frases que les identifican con nuestra pregunta. ¿Con qué palabra identifica en mayor medida la denominada revolución digital? ¿Cómo ves, Laura, allí este tema? Ha cambiado bastante, ¿verdad? Esa nube se está moviendo. Bastante, sí. Creo que las 3 palabras que se repiten más es transformación, cambio, globalización y innovación también. Te escuchaba, Laura. Transformación, cambio, globalización y ¿cuál otra plantea? Innovación. Innovación y pensamiento. Entonces también y pensamiento, bien, sí, pensamiento crítico. Uy, bueno, esto sí que me parece muy interesante. Además se une con un nodo de nuestro sello transformador ariandino, el nodo justamente de pensamiento crítico, que es esencia de la institución, de la Fundación Universitaria de Ariandina Andina y de nuestro proyecto educativo institucional. Bien, Laura, entonces podemos decir que estaría transformación, cambio, innovación, globalización, son como... Sí, Laura, te escuchamos. También, avance también está postulando. Por allí veo... Actividad y evolución. Y allí veo pequeñita una que creo que tiene todo sentido y es riesgo, ¿no? Riesgo, inteligencia, conectividad. Bueno, entonces, frente a nuestra pregunta, desde su perspectiva, ¿con qué palabra identifica en mayor medida la denominada revolución digital? La mayoría de las personas que participan se identifican con las palabras transformación, innovación, cambio, globalización, conectividad, pensamiento crítico,
control también sale. Bueno, muchísimas gracias a quienes han participado en esta primera interacción con el público y continuamos con nuestros panelistas. Vamos a plantear una pregunta para Helka. Helka, la pregunta que planteamos es la siguiente. Una de las características principales de las nuevas generaciones es la facilidad para el uso de equipos electrónicos, teléfonos inteligentes y el manejo de redes sociales. ¿Garantiza ello un mejor desempeño del estudiante en la virtualidad? Más aún en estos tiempos de pandemia. ¿Qué piensas? ¿Qué consideras tú, Helka, como rectora de Sin duda alguna, Omar, con todo el tema de la pandemia, la tecnología por fin tomó un lugar relevante en todo lo relacionado con la educación. Hoy estamos hablando de un modelo híbrido, discutiendo hasta dónde va a ser viable. Durante todo este tiempo, desde marzo 16 aquí en Colombia, Carmen y Andrés, que estuvimos hablando de confinamiento y de presencialidad mediada por tecnología, por fin vimos que esa nueva generación y que nuestros jóvenes empezara a utilizar todos estos dispositivos tecnológicos para ampliar el horizonte de conocimiento. Definitivamente ya lo hemos escuchado, Omar. Creo que hay que ser muy conscientes de que el desafío de todo este tema digital es personal, ¿verdad? Se nos ha invitado a estudiar el entorno de forma continua. En ese orden de ideas, hay que entender la diferencia entre estudiar el entorno y analizar qué está pasando y hacia dónde va eso que me rodea, muy diferente a estar atentos en redes sociales a determinados influencers, etc. Estamos hablando de epigenética, estamos hablando de que ya no hay excusa, o más bien debemos estar por encima de los genes. El entorno definitivamente me hace ver dónde estoy y puede permear y puedo encontrar a partir de allí oportunidades para superar barreras. Se nos está hablando y estamos concluyendo, me encantó una frase de Andrés, y es que tenemos el poder de unirnos. En la unión hay poder, pero ya no asumido esto como una frase de cliché. Entonces, los celulares y toda la tecnología para nuestros jóvenes tiene que ser para potenciarlo, como ya hemos dicho, potenciar su desempeño en cuanto estudiantes, ¿verdad? Estamos hablando, como ya lo señalábamos, de empoderados, de dominados. Entonces, necesitamos una generación que utilice todo el tema de la tecnología y del conocimiento para estudiar, para entrenarse, para entender esos nuevos modelos de negocio de los cuales se nos está hablando y de los cuales, o acerca de los cuales se nos advierten algunos riesgos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Muchos dominados que durante el confinamiento han estado como cegados, como se señala en estos análisis, ¿verdad? Cegados y entretenidos en algunas teorías conspirativas y que están de pronto dejando por alto, están pasando por alto algunos aspectos en los que sí se deberían concentrar. Estamos viendo, Omar, que el conocimiento tal como lo conocemos ahora mismo se duplicará. Lo estamos hablando justamente desde las 8 de la mañana. En el 2030, cada 12 horas, ¿verdad? Se multiplicará más o menos a esa velocidad. Estamos hablando entonces de científicos del conocimiento. Y nuestro rector nacional y nuestra vicerrectora académica hoy hablaban justamente de las SkillsSoft, del sello transformador de Ariandina, desde el cual abordamos desde diferentes nodos todo lo que nuestros futuros profesionales deben entender y los retos que tienen para tener esas aptitudes del trabajo que se requieren, ¿cierto? Estamos hablando de creatividad, de adaptabilidad, de ser soñadores, de ser apasionados, de estar enfocados en resolver esos problemas que aquejan nuestro entorno. Entonces, todo esto implica que el desempeño académico desde la virtualidad, pues les están presentando a nuestros chicos definitivamente retos bien interesantes. Vamos a mirar cómo ellos van a abrazar
todo este desafío que tienen, ¿verdad? Entender de qué estamos haciendo o siendo parte más bien. Podemos generar cambios en el mundo, nos decía Andrés, a través del poder de la unión. Entonces, ¿cómo la tecnología, por Dios, no los aleja y no los, dijéramos, distrae de lo que está pasando, sino que por el contrario los enfoca y los pone en el centro de la conversación, los pone en el centro de las decisiones que hay que tomar, ¿verdad? Tenemos frente a nosotros dos posibilidades, ya lo hemos visto, y la pregunta es, ¿qué va a decidir esta nueva generación? ¿Cuál va a ser la decisión que va a tomar frente a esas dos posibilidades? Entonces, yo creo, Omar, que no es solamente la discusión del desempeño académico, sino el rol que quiere asumir esta nueva generación frente a todo este panorama que se está abriendo. El compromiso, nuevamente lo concluimos, es personal. No tiene que ver con institución alguna, no tiene que ver con terceros, sino que definitivamente tiene que ver con cómo vemos esta realidad y cómo nos vamos a ver incluso en esa realidad virtual, que va a ser, ojo, 100.000 veces más adictiva. Y ellos tienen un riesgo en términos de lo que esa adicción representa. Yo escuchaba atentamente esta mañana hablar de suicidio por liberación de dopamina, porque la adicción por las notificaciones ya la vemos hoy en los celulares y los vemos a ellos en el centro de esto. La pregunta entonces es cómo van a ser ellos para verse o cómo se ven en ese metaverso, ¿verdad? Y cómo traen al centro de su conversación también todos los temas que Carmen y Andrés nos han traído hoy y yo espero que estén tomando muchos elementos de lo que se ha planteado en esta mañana y en todo esto que hemos traído con este tercer foro sobre humanismo digital y que les va a permitir ser más efectivos en identificar su propio rol y la posición que ellos van a asumir frente a todo esto. Planteas el reto que le corresponde a instituciones de educación superior como la nuestra y es el tema de trabajar muchísimo todo lo que tiene que ver con esa postura crítica, de formar de manera integral para tener criterio y para manejar muy bien esos tiempos dedicados al ocio, a las redes sociales y por supuesto al estudio, porque la pandemia sin duda cambia y reconfigura todos los temas de aprendizaje que serán también motivos de análisis y lo están siendo aquí al interior de Área Andina. Bien, vamos con nuestra pregunta para Carmen, estamos ya culminando nuestro espacio de foro. Tenemos estas dos últimas preguntas, una para Carmen y otra para Andrés. Carmen, al revisar las tendencias de la denominada Web 3.0, en la que sobresalen las criptomonedas, el Bitcoin o plataformas como Uber o Airbnb, se plantea la carencia de desarrolladores, de profesionales que creen, entre otros, nuevos lenguajes, no en español o en inglés, sino lenguajes digitales. ¿Cómo armonizar lo humano y lo digital ante las nuevas demandas de formación? ¿Qué retos le imponen al mundo académico estas nuevas demandas? Te escuchamos, Carmen. Muchas gracias. Vuelvo a repetir que totalmente de acuerdo con mis compañeros, con Helka y con Andrés. No puedo estar más de acuerdo con vosotros, lo tengo que decir. Yo no creo que realmente sea un problema el tema de tan tecnológico de lenguajes y demás. Creo que en los últimos 2 siglos ha habido cientos de muchos lenguajes informáticos distintos y bueno, al final lo importante es que un programador sepa realmente programar, ¿no? y pueda programar y analizar el algoritmo. Y si sabe eso puede cambiar fácilmente de lenguaje. Yo creo que no es ese el problema. Para mí creo que el problema fundamental es la desconexión, ¿no?, que se está creando entre el mundo real y el virtual, como señalaba Helka, ¿no? Es decir, para mí observo con horror el metaverso, ¿no?, el metaverso creado por Facebook o por tal. Me gustaría que fuera un metaverso creado por todos nosotros en el sentido de que estamos creando una web 3.0 en la que va a haber un cambio fundamental y estamos cansados de oír muchos informes internacionales, etcétera, que nos dicen que los puestos de trabajo que se van a crear en un corto plazo de tiempo no existe formación para ellos porque todavía no sabemos ni cuáles van a ser, ¿no? Entonces,
esto es un poco como, pues como el Apolo 13, ¿no? Aquí de lo que se trata es de tener un pensamiento crítico, tener una capacidad de respuesta y de analizar la realidad, ¿no? En cada momento. ¿Seremos capaces? Yo creo que la clave está en pensar que vamos a una web que ya no es simplemente de la 1, en la que era estática, la 2, que interactuamos en redes sociales, a una 3, en la que probablemente vamos a ganarnos la vida en la web, ¿no? Es decir, en el sentido de que vamos a compartir valor, vamos a generar valor y vamos a ser capaces de intercambiar criptomonedas, etcétera. Me preocupa porque esto puede tener un cambio social positivo o negativo, es decir, o concentramos más todavía si cabe el poder en grandes big tech, porque además de todo, de saber nuestros datos personales, pues como comentaba Andrés, ¿no? No diferenciaremos nuestra vida en esta especie de matrix, ¿no? De nuestra vida física virtual y, claro, o construimos una web 3.0 en la que en la que se redistribuya la riqueza, es decir, que realmente eliminemos intermediarios, que podamos hacer transacciones peer-to-peer de una forma segura, con seguridad jurídica, con seguridad tecnológica, y en fin, ese sería, ¿no?, el objetivo, ¿no? Es decir, conseguir una distribución de la riqueza y una cooperación. Yo veo un futuro horizontal. Y por eso quizá, como decía Helka, ¿no?, es un poco un futuro más femenino, quizá, pero no porque yo quiera distinguir o polarizar entre hombres y mujeres, sino creo en el ser humano. Pero sí que es cierto que las mujeres, pues por la evolución de tantísimos años, tenemos una visión más a largo plazo, ¿no? Quizá. Eso quizás es lo que a mí, por ejemplo, me ha llevado a crear una cooperativa y no una startup, ¿no? Quiero decir, probablemente, y son pasos que damos muy lentos, pero siempre mirando en el largo plazo. Es decir, nosotros hemos hecho una cooperativa que es la titular de la red, es decir, pero para dar tiene puerta abierta, puede entrar cualquiera. Yo creo que los principios de software libre y cooperativismo van unidos, para mí es lo mismo, ¿no? Es decir, una comunidad abierta en la que todo el mundo pueda ganarse la vida, por supuesto. Y además con una API que es sencillísimo, es decir, nosotros hicimos una hackathon y pusimos 5 retos de empresas reales, ¿no?, que nos pidieron que les diéramos alguna solución en blockchain, ¿no? Y hicimos equipos interdisciplinares, por aquello que decimos, es decir, no podemos separar el mundo jurídico del mundo tecnológico ni del mundo económico, vamos a una web total, ya, absoluta, ¿no? Entonces, en estos grupos interdisciplinares, el que ganó el reto, con una hora de clase, la verdad es que nuestro desarrollador me gustaría que lo conocierais, Ramón Palomares, es increíble, ha conseguido, pues eso, hacer que en una hora de clase, yo nunca he visto unos alumnos tan hipnotizados, no tenían ni idea de blockchain y estuvieron un día encerrados, el equipo interdisciplinar, y dieron una solución para una empresa que trabaja para la Ford en Almusafes, aquí en Valencia. Y bueno, en la cadena de producción, si se para la cadena de producción es un lío. Hizo una aplicación de trazabilidad en blockchain. Lo digo porque estos alumnos tenían 18 años, eran de primero de FP, es decir, lenguaje programaron. No sé, qué decir, vamos a hacer, no creo que el problema sea tanto la tecnología, sino como la mano que está diseñando la tecnología y la legislación que la está aupando, ¿no? Creo que deberíamos tomar conciencia de eso y no tener miedo. O sea, la tecnología, como bien dice Andrés, está para empoderarnos. Y vamos a un mundo en el que a lo mejor la jornada laboral será de 3 días, ojalá, ¿no? Pero no sé, vamos a hacer de una forma humana, ¿no? Yo no me quiero ir a un metaverso, no sé, quiero trabajar que sea más sencillo, pues esto es muy bueno, es decir, ¿cómo vamos a decir que la tecnología es mala? Si estamos compartiendo ahora un foro y estoy encantadísima de conocer a personas que no conocía y que piensan como yo. Y esto es lo bueno que tiene la tecnología, pero no quiero una tecnología que me espíe, que, en fin, creo que me entendéis perfectamente. Y nuestros jóvenes están preparadísimos, ya digo, en una hackathon, gente de 18 años que no tenía conocimientos previos, estaban en primero de FP, de formación profesional, un hackathon abierto a estudiantes universitarios de formación profesional, y fijaos que finalmente el grupo que ganó era de formación profesional. Los universitarios quedaron muy bien también, pero lo digo porque no es un tema de, como tú bien decías, Helka, yo creo que es la pasión, ¿no? Lo que nos hace más humanos, lo que nos hace luchar. O sea, eso no lo hace un algoritmo, o no lo conozco yo, no lo sé.
Es como la reflexión que quiero dejaros. No, gracias Carmen, bien interesante los planteamientos que das y esas reflexiones que nos generan. Además, pues que, como bien lo planteabas al inicio de tu respuesta, el tema del hacer puede estar dado, pero es más bien repensar los modelos pedagógicos y estrategias como esta de la hackathon y demás que nos están llevando ya a unas maneras de aprendizaje y acercamiento distintas en las que la tecnología, por supuesto, es una amiga, una colaboradora y un apoyo para seguir creciendo como sociedad. Bien, vamos con la pregunta para Andrés. Andrés, desde tu fundación, sobre la Fundación de Fronteras Electrónicas, se trabaja de manera decidida por los derechos digitales en Internet. Uno de los mayores riesgos de este mundo digital es la amenaza de la privacidad, para algunos la pérdida de la misma. En este contexto y de manera general, ¿cuáles son los principales retos a nivel regulatorio y cultural que observan desde su fundación en los países de América Latina para proteger la privacidad? Te escuchamos, Andrés. Gracias. Igual creo que estoy muy de acuerdo con Carmen y Helka. Me pareció muy buena la pregunta que le dieron al público, que decía, ¿qué tan dispuesto estaría a ceder su privacidad para obtener mayor acceso a las redes sociales? Y ver la selección de opciones que tenían. Y son las opciones que creo que han querido empresas que pensemos son las únicas opciones, que es, si queremos acceso, tenemos que dar nuestra privacidad, tenemos que pagar con nuestra privacidad. Y es una idea muy conveniente para ellos. Y eso es lo que nosotros hemos intentando cambiar. Es una de las batallas que hemos tenido muy fuerte contra Google y contra Facebook, donde intentamos recordar tanto a la gente escribiendo las nuevas leyes, asegurándose que se estén respetando, como al público, que no tenemos que dar nuestra privacidad a cambio por ninguna de estas cosas. Es una selección falsa. Antes de que tuviésemos este tipo de comercialización de los datos, había en Internet otras formas de hacer dinero, pues realmente publicidad sin saber quién eras, ¿no? Era publicidad dependiendo en el contexto, y eso lo podemos hacer. Porque hay un valor, porque no hay valor en eso, es porque hemos tenido un ámbito legal y cultural en donde no había protección o valorización de los datos personales, y porque las leyes sobre la competencia o el antimonopolio no están al nivel o no habían considerado este tipo de nuevos mercados y tecnologías y empresas. Y algo que me gustó mucho es que después de trabajar mucho con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en sus últimos reportes sobre la situación de la falta de competencia en el mercado de tecnología en Estados Unidos, era que ahora están empezando a reconocer que una falta de privacidad como opción para los usuarios es una indicación, un indicativo de falta de competencia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a recordar, porque no solo son leyes de protección de datos, es también cómo logramos que no haya captura de mercado, concentración de poder, y que unas solas empresas nos dan falsas opciones, que realmente no hay opciones. O te cortas completamente de la sociedad porque ellos controlan todos los accesos, o les das lo que ellos quieren. Y eso no debería ser la elección. Entonces, el problema que tenemos en América Latina, que es el mismo para el resto del mundo, es crear estas leyes que realmente protejan los datos. Pero si vemos lo que ha pasado en Europa, con la nueva ley de protección de datos, claro, ha cambiado mucho en favor de los usuarios, ha mejorado definitivamente muchos de los problemas que teníamos antes, pero todavía existen muchos. Y eso es porque no hay una aplicación de la ley necesariamente. No hemos visto suficientes demandas, las multas son muy bajas, cuando podrían estar multando más alto. Es de risa las multas que les dan a estas empresas. Suenan muy impresionantes cuando uno ve el número, pero cuando vemos el porcentaje en cuanto a lo que ganan, es de risa. Y hay no solo Google y Facebook, pero hay muchas empresas que están violando nuestros datos. ¿Y dónde están esas demandas? ¿Dónde los gobiernos han ido a tocar a sus puertas y
y cerrar negocios o ponerles multas fuertes o realmente poner castigos importantes. No los hemos visto. ¿Qué ha pasado con los directivos de estas empresas que han mentido bajo testamento, que han realmente causado daño a la sociedad y siguen ganando los billones de dólares? Entonces, creo que, claro, hay retos específicos para nuestra región, pero los comparte con el resto del mundo. Y no, no está tan atrasada América Latina como mucha gente a veces piensa, sobre todo fuera de América Latina. Chile adoptó una ley de protección de datos en 1999 y le siguió Argentina, Uruguay, México, Perú, Colombia, Brasil, Panamá, seguro se me olvida alguien, pero hay leyes de protección de datos en muchos países de nuestra región. La diferencia es, por ejemplo, en definiciones de qué son datos personales, cuáles son los castigos, el poder que se les da a las instituciones para asegurarse que realmente se respeten estas leyes. Entonces, estos han sido los, digamos, como que retos más particulares de nuestra región, pero el otro es, hay un contexto cultural e histórico de algunos países que pasaron por regímenes muy duros, militares, y eso ha impactado, por ejemplo, en las leyes de protección de datos, en donde vemos que no hay unas excepciones para lo que llaman para las fuerzas de policíacas o las fuerzas del orden y para inteligencia, que en otros países sí hay aún reglamentación en lo que pueden y no pueden hacer. No hay transparencia en cómo se hace la vigilancia por parte del Estado. Y claro, eso es por un aspecto histórico y cultural que hemos tenido en la región, en donde obviamente estos gobiernos, el ejército, las agencias de inteligencia tienen un interés en no ser reglamentados, en no tener transparencia. Y ese es uno de los retos que tenemos en nuestra región, que es diferente a otras regiones, pero podemos ver en regiones del mundo que hay países con similares retos, ¿no? Entonces, no estamos únicos, no estamos tan atrás como algunos pensarían. Claro, el reto también es que no solo para América Latina, pero para el resto del mundo, la gente a cargo de crear estas leyes no saben cómo funciona la tecnología y no contratan gente que les den consejos sobre cómo realmente funciona, que les expliquen. Entonces, algo que empezó a suceder en Estados Unidos y en Europa recientemente y que necesitamos que pase más en América Latina es que los políticos, la gente tomando estas decisiones, empiecen a crear equipos de gente que conoce cómo funcionan estas tecnologías, no solo a nivel técnico, pero a nivel de política también. ¿Cuál es la relación con las leyes de protección de datos? ¿Cuál es la relación con las leyes de competencia y antimonopolio? Porque no están separadas. Y muchos de los problemas que tenemos con protección de datos, con la violación de nuestra privacidad, hay mucho en raíz con la falta de competencia en el mercado. Ya lo planteas entonces, cómo esa unión de ciudadanos debe presionar para que estos entornos regulatorios estén al día y vayan cada vez más cerca de la protección del ciudadano como tal y que se tengan esos límites puntuales que tú en lo que planteabas señalabas muy bien que no han sido concebidos o respetados más bien de la manera debida. Bueno, cerrando ya nuestro foro, vamos a dar paso a una pregunta de una miembro de la comunidad académica ariandina. Ella es la directora del programa de Ariandina en la sede Valledupar. Nos acompaña Jessica Mejía Gutiérrez, directora del programa de psicología en Valledupar, y va a dirigir una pregunta a Carmen Pastor. Jessica, bienvenida. Queremos saber si nos escuchas. Buenos días, gracias doctor Omar. Me permito felicitar a los tres conferencistas, a los tres panelistas. Ha sido una disertación muy interesante, excelentes los aportes de cada uno. Y bueno, me quedo con esta pregunta para la doctora Carmen. Ariandina es una institución de acceso, doctora Carmen, una institución que viene trabajando por la inclusión y en su artículo Redes Blockchain Cooperativas, una puerta abierta a la cuarta revolución industrial, se menciona que no se quiere que la tecnología separe la sociedad, que por el contrario se espera una revolución digital en la que todos estén incluidos. En este sentido, doctora Carmen,
¿Cuáles considera usted que son los principales elementos que se deben tener en cuenta para trabajar en la formación de las personas y orientar a los nuevos líderes que puedan trabajar y promover esta inclusión? Bien, Bueno, muchas gracias por la pregunta. No podemos crear una revolución, una cuarta revolución industrial en la que, voy a decirlo de una forma muy a lo bruto, ¿no? Pero de alguna forma la tecnología son los nuevos medios de producción, ¿no? Es decir, en esa dialéctica capital-trabajo de las revoluciones industriales que hemos visto, ¿no? Del capitalismo, etcétera, acceder a los medios de producción, acceder a la tecnología va a ser fundamental para poder estar en el mundo, ¿no? Para podernos ganar la vida, para que lo entendamos bien, ¿no? Todos vamos a tener que digitalizarnos, pero me da un poco de miedo decirlo porque parece que mi panadero o mi tienda donde compro habitualmente van a quedar fuera del mundo, ¿no? Eso, y yo creo que no. Yo creo que tenemos que hacer es habilitar soluciones tecnológicas que sean usables y que no generen rechazo por parte de la población y que desde luego, desde un empoderamiento. Yo aquí sí que también reivindico una identidad digital autogestionada, ¿no? Autosoberana, como la llaman algunos, pero creo que es una potente herramienta también. Es decir, yo creo en una tecnología que nos empodere a todos, como hemos dicho esta tarde, pero que nos incluya, porque como bien se ha dicho, no tener conectividad no es la solución, porque nos quedamos fuera, es decir, pero vamos a hacer una interoperabilidad, vamos a hacer que tengamos conectividad, que todos podamos estar dentro, pero siendo soberanos, es decir, pudiendo gestionar nuestros activos, pudiendo gestionar nuestra identidad, nuestros datos y si alguien decide venderlos, que los venda, pero que sea consciente, ¿no? Y que le paguen por ello, no sé. Es decir, hay perfiles que se están vendiendo, yo no sé, yo he oído decir cifras que son alarmantes, ¿no? De cómo se están vendiendo los datos. Y finalmente el generador de datos no percibe ningún rendimiento, ¿no? Es decir, vamos con esta nueva revolución que vamos a vivir, vamos a aflorar valor que ahora pues no estaba en el mercado porque se desperdiciaba o porque no se valoraba, ¿no? Esta tecnología nos va a hacer aflorar valores como por ejemplo el arte digital, ¿no? No tiene por qué ser todo financiero, pues vamos a hacer cosas muy chulas, ¿no? En el mundo digital, vamos a tener mucha creatividad, pero vamos a remunerar directamente al productor, ¿no? Al artesano, al artista, no, que no se lo lleve todas las plataformas intermedias, etcétera. Es decir, porque yo te voto a ti, te compro tu obra digital y te lo pago a ti. Y en este nuevo pacto social pueden entrar también perfectamente los gobiernos y los estados. Es decir, ¿por qué no se tokenizan las subvenciones? ¿No? ¿Por qué no utilizamos fórmulas que nos hagan salir de esta pandemia, ¿no? Más resilientes, más verdes, más sostenibles, ¿no? Pero sostenibilidad también en clave económica, es decir, vamos a hacer una economía más horizontal. Tenemos que vivir todos. Y yo creo que el final de este camino no es un sueldo universal, ¿no? O no siempre. Quiero decir, tenemos que levantarnos todos los días con ilusión, con ganas de trabajar y de aportar valor, ¿no? Y aportar valor no necesariamente tiene que ser el que estamos acostumbrados. Puede ser arte digital, puede ser un montón de cosas. No creo que la solución sea tenernos conectados todo el día en estas grandes plataformas y con un sueldo universal, un salario que nos dé lo justito para vivir y que nos queden, pues como decía Andrés, ¿no? Que claudiquemos en nuestros derechos, que claudiquemos como seres humanos. Yo no creo que sea esa la solución. Creo que hay un montón de puestos de trabajo por inventar, creo que hay un montón de valor por aflorar, pero tenemos que hacer que esa tecnología sea inclusiva. De lo contrario, no vamos a crear una sociedad para humanos, ¿no? Gracias, Carmen. Muchas gracias a todos. Bueno, ya estamos aquí con Cristian cerrando este espacio y esta sala 1. Hemos tratado en esta sala el tema de lo público, lo privado y lo social en el mundo digital. Carmen Pastor, Andrés Arrieta y Helka Gutiérrez, nuestros panelistas, han hecho disertaciones muy interesantes desde sus diferentes miradas para conocer este tema, Cristian, y nos han permitido también identificar elementos fundamentales que nos corresponden como una fundación universitaria de educación superior como Área Andina.
Agradecemos a los panelistas estos elementos que nos han traído y que enriquecen este diálogo que por supuesto está abierto. Por ello, Ariandina está haciendo hoy su tercer foro de humanismo digital y la perspectiva es grande en ese sentido. Así que, Cristian, te doy la palabra para cerrar aquí y ir saludando a nuestros panelistas ya en este cierre de nuestra sala 1. Omar, así es. Muchísimas gracias también a ti. También quiero agradecer y extenderle también el agradecimiento a nuestros panelistas internacionales, a Carmen Pastor, a Andrés Arrieta, a Helka Gutiérrez también por su participación y agradecerles por haber también hecho parte de este tercer foro de humanismo digital. Y como bien lo decías tú, lo público, lo privado y lo social. Yo creo que es un componente bien importante que todos tenemos en nuestra vida. En particular, pienso que todos tenemos algo público, algo social y algo privado, ¿no? Desde la institución también, como en qué dinámica está trabajando la institución precisamente para fomentarle a los estudiantes tener un poco claro este concepto. Muchas veces les damos aceptar condiciones, términos y condiciones, sin muchas veces leer de qué se trata, a qué estamos abriéndole puertas, nuestra información dónde está quedando, y no somos conscientes en ese clic a veces que también está solo eso, ¿no? A un clic de exponer lo que a veces es privado y es importante para nosotros. Creo que también lo decía Andrés en su momento, ser conscientes de qué podemos exponer, qué no debemos exponer, hasta dónde debemos exponer, como también desde la institución, y me parece también esto muy importante resaltarlo en este conversatorio de la sala 1 que nuestros conferencistas también lo han resaltado, hasta qué punto y cómo se debe manejar esta dinámica de lo público, lo privado y lo social. Bien, pues Cristian, yo creo que en Ariandina uno de los elementos fundamentales que trabajamos es el tema del pensamiento crítico. Pensamiento crítico hace parte de uno de los nodos del sello transformador ariandino. Y cuando hablamos de pensamiento crítico es trabajar con el estudiante en una mirada de formación integral en la que el criterio sea la base de todo. En eso es un elemento fundamental para nosotros, el criterio del estudiante, y esto es determinante en todos los ámbitos de la vida, no solamente el criterio para tomar una asignatura, evaluar de manera objetiva a la misma o a su docente, sino también el criterio para acceder a ciertas redes sociales en las que pueden estar vulnerados esos derechos y esa privacidad. Así que ese elemento unido al de la autonomía y la autorregulación constituyen un centro importante hoy por hoy para la vida de estas generaciones y en general de todos, porque está dado y el panel nos lo ha demostrado, la conectividad está aquí, está para quedarse, es base del desarrollo y la competitividad de las regiones, pero debemos en ello manejar muy bien esos elementos que centrabas tú y que ya mencionabas. Y yo creo que también es muy importante lo que estás diciendo, Omar, el criterio, y sobre todo también cuando la vida nos cambia y la circunstancia nos pone dinámicas como la pandemia, que también lo hemos hablado a lo largo de nuestra conferencia, cómo asumir una pandemia, cómo generar con ese criterio, qué podemos hacer. En pandemia se dispararon las aplicaciones, el uso de TikTok creció en un 100%, Instagram, Facebook, como estábamos también un poco en este encierro, las aplicaciones cogieron este auge también impresionante, y lo que tú dices, ¿no? Tener ese criterio desde todos los aspectos para tomar decisiones de aperturas, de cómo utilizarlas, de cómo llevar estos procesos de uso de esas aplicaciones con un criterio bien proporcionado, educativo y concienzudo de lo que se pueden hacer con estas redes sociales también, ¿no? En temas también, como lo decimos ahora, en temas y en situaciones como una pandemia que creo que nadie se lo esperaba y que nos cogió a todos por sorpresa, y es cómo actuar frente a, ¿no? Cierto, cierto. Y además lo veníamos hablando y lo conversábamos ayer con Helka Gutiérrez, nuestra rectora en la sede de Valledupar. La pandemia nos llevó de un momento a otro, nuestra vicerrectora siempre ha dicho, un viernes éramos presenciales y el lunes ya estábamos en esta modalidad de mundo virtual que nos impuso la pandemia, pero hay unos elementos fundamentales en esta formación, y es que el tema de la autonomía de la persona y la autodisciplina generan elementos fundamentales, por ejemplo, para la formación. Allí es fundamental el manejo de unos tiempos, de unos horarios, para que en la parte, y ya estoy entrando aquí en la parte pedagógica, podamos y los estudiantes puedan insertarse en este mundo digital de una manera sana, con unos tiempos, unas dedicaciones que le permitan, al tiempo que maneja sus redes sociales, sus interacciones y demás, estoy hablando en ese contexto de la pandemia, que le permitan también acceder a la formación y a la educación que ofrecen nuestros programas académicos de una manera medida, para que efectivamente en este entorno y en estos cambios que vienen con la educación, ese mundo digital no nos atropelle o nos afecte, sino todo lo contrario, se potencie y le demos mayor poder y uso.
Eso sería básicamente, Cristian. Gracias. Omar, no, a ti muchísimas gracias también por colaborarnos, por ayudarnos a moderar esta sala también tan interesante en nuestro conversatorio de la sala número 1. Agradecerte nuevamente por tu asistencia y por formar parte de este el tercer foro de humanismo digital.